Bueno, buenos días. Nosotros vamos a hablar acerca del tema de la ciudad de Uruk. Nuestro grupo está conformado por Karine Paola Merchán, Johan Steven Buitrago, William Ferney Mendoza y quien les habla, Jessica Alexandra Ciniegas. Para hablar de Uruk, primero hay que resaltar que se considera la primera ciudad verdadera en el mundo. También es considerada la primera ciudad que reconoció la importancia de que el ser humano fuera un individuo que viviese de manera colectiva y no de manera solitaria, para lograr todos los objetivos que se propusiese este. Se dice de ella que fue habitada desde su creación hasta el año 3000 antes de Cristo, cuando debido a influencias naturales como mismas influencias creadas por el hombre, los seres humanos empezaron a desertar y a buscar otros lugares para asentarse y fue abandonada y enterrada, hasta que fue excavada en 1853 por el arqueólogo, excavador, geólogo y naturalista británico William Kenneth Loftus, el cual nació el 13 de noviembre de 1821 en Linton, Reino Unido, y murió el 27 de noviembre de 1858 en el Océano Índico. También cabe resaltar que 5 años luego de que él descubriera a Uruk o la encontrara en su excavación, fue que falleció. Uruk también se consideraba el centro urbano más grande de comercio y administración. Compañero, ¿me puedo pasar la siguiente diapositiva? Bueno, Uruk está ubicada en la ribera este del río Éufrates en la antigua Mesopotamia y actualmente se encuentra ubicada en la Huarca, en Irak, que es donde actualmente pues, aparece como tal en el mapa. También, ¿me puede pasar la siguiente diapositiva? También podemos hablar de una población que, como tal, Uruk desempeñó un papel preponderante en la temprana urbanización. Esto es lo que conllevó a que hoy el ser humano tenga la urbanización que tiene. Ella fue la primera impulsora de esto, ya que a mediados del siglo IV y a mediados del milenio 4 y principios del milenio 3, Uruk ya poseía una zona amurallada de unos 6,5 kilómetros cuadrados y se estimaba su población entre 50.000 y 80.000 habitantes, siendo pues por lo tanto la mayor ciudad con mayor población que existía en este momento. También se dice que sus características primordiales siempre fueron, en ella fue que se empezó a implementar la escritura, la creación del sello cilíndrico, que era como la firma actualmente que nosotros conocemos, y fue también donde se inició el cálculo y la contabilidad. Mejor dicho, que Uruk fue la cuna de avances demasiado importantes que nos hacen ser hoy la sociedad que somos hoy en día. También se dice que esta fue una de las impulsoras de la cerámica de paredes finas para sus construcciones, impulsora de la arquitectura también. También la rueda, se dice que a final de la a final de las a final de esta se inició a utilizar el bronce y el cobre y el estaño. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la arquitectura. Bueno, Uruk se destacaba en el área porque era como el centro urbano, el bien político y el bien religioso. Este se encontraba en un terreno llano, era el montículo más antiguo y fue a partir del periodo de Uruk, entre 400 a.C., cuando su arquitectura comenzó a destacar. A esto se le llamó como los templos de conos de piedra. Aunque se les llamaba como templos de cono, aún no se sabe con gran certeza si eran de uso religioso o no. Lo que caracterizaba a estos templos era que tenían paredes de hasta 3,5 metros de altura, que estaban formados por piedras
y unidos por cemento a base de ladrillo y yeso picado. Estos templos estaban formados por una nave central y dos pasillos rodeados por tres grandes murallas, que en conjunto formaban alrededor de 28 por 19 metros. Bajo esta se encontraba un sótano inaccesible, el cual se desconoce aún cuál era su utilidad. Otro templo que destacó fue el de Caliza de Eana. Este fue construido un tiempo después. Este contaba con una planta regular y estaba formado por una nave central de aproximadamente 58 por 9 metros y se encontraba rodeada de diferentes habitaciones con salidas al exterior. Estas salidas les daban accesibilidad a la plaza pública y igualmente estaban construidas de piedra. Eh, También se construyeron dos templos, el templo D y el templo E. Bueno, el templo E era como el más grande, ya que contaba con unas dimensiones de 48 por 80 metros. Sus entradas y nave eran estrechas y formaban la letra T. Y por su parte, el templo E eh, contenía una cámara central que quedaba directamente mirando a los vestíbulos que comunicaban al exterior y por esa misma cámara eran las entradas y las salidas. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el referente histórico. Bueno, ahí nos dice que Uruk fue una de las ciudades más importantes en cierto tiempo, pues en la antigua Mesopotamia. De acuerdo a la lista de reyes de Sumeria, fue fundada por el rey Enmerkar en algún momento alrededor del 4500. Bueno, esta se localizaba en la región sureña de Sumer, lo que ahorita es la actual Warka, Irak. Bueno, Uruk también era conocida como el idioma arameo, Erek, que según se cree, este fue el que dio el origen al nombre de Irán, aunque se tiene otra posibilidad que fue de la derivación de Al-Irak, el nombre de la región de Babilonia. La ciudad de Uruk es más famosa por su gran rey Gilgamesh y con su gran cuento épico que decía que él buscaba la inmortalidad, que pasó gran parte de su vida buscando la inmortalidad. También se tiene que es una de las primicias en el desarrollo de la civilización. También se considera que fue la primera ciudad que se tomó como verdadera en el mundo, ya que ahí se dio el origen de la escritura, también se dio el primer ejemplo de la arquitectónica de piedra y la construcción de grandes estructuras de piedra. Muchas gracias. Ya le doy paso a mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre la economía de Uruk. El sistema económico de Uruk estaba constituido por entremados, muchos y simples. Se trató de una economía de subsistencia, pues la población de la ciudad subsistía a base de raciones en especie que las distribuía el templo o el palacio. Las casas debían edificarlas ellos mismos, al igual que la cerámica y la costura. Los ciudadanos solo dependían del exterior para obtener la madera y el bronce. En las estepas, la comunidad se surtía de sus propios productos, cultivados en las parcelas, y podía venderse en la ciudad
mediante el trueque lo que les sobraba. Se trató de un intercambio de excedentes, pues el templo y el palacio eran los únicos que almacenaban, acumulando excedentes para intercambiarlos por otros bienes como lo son joyas, el oro, la plata, armas y vasijas de lujo, entre otros artículos. Cuando se hacía necesario, las grandes organizaciones importaban materias primas a la ciudad. Y para esta economía fue clave la figura del tamcarú mercader caravanero que actuaba por encargo del palacio o del templo en calidad de prestamista y financiador de las actividades estatales. En esta economía se destacaron dos puntos: el sector público, que tenía una fuerte base ideológica. La propiedad incondicional de las tierras son parte del dios y del rey. El trabajo estaba a cargo de los hombres que se ponían bajo la protección del dios y del rey para escapar de las calamidades. Y dos eran sus elementos más característicos: el sistema de raciones, pues todo el personal que trabajaba en el templo y en el palacio recibían el sustento en forma de raciones o especies. La cesión de parcelas, sustento complementario al sistema retributivo de las raciones, que fue que en ocasiones el templo o el palacio cedían temporalmente parcelas en alquiler, recibiendo a cambio servicios extras militares o cargas fiscales. El segundo punto fue el sector privado. Este predominó siempre en el estado de Uruk, sobre todo en épocas centralistas, pues la macrofamilia fue muchas veces la única alternativa económica viable al templo o al palacio. En cuanto a la propiedad familiar, las casas o comunidades macrofamiliares, organizadas jerárquicamente por genealogía patriarcal, podían llegarse a construir si se hacían estables. Entonces, para que una persona pudiera construir, debía estar económicamente estable, para así crear territorios o pueblos definidos. Aquí todo miembro de la comunidad tenía derecho a participar activamente en el cultivo. En cuanto a la religión, por favor, compañero, puede pasar por la castilla. La religión de Uruk fue producto de los dioses, del destino y de la muerte, y mantuvo una gran simbiosis respecto al legado sumerio-semita, que era el pueblo vecino. La práctica religiosa no era en Uruk, sino la proyección de dos dimensiones: eh, la superior o lo humano, de donde surge el temor ante el poder y la voluntad de los dioses, que es de aquí donde nace la idea que toda población, toda comunidad tenemos un ser superior a nosotros. La protección de la ciudad, donde entra en acción la devoción popular por los dioses patronos. La palabra Dios aparece escrita en los textos de Uruk mediante el signo An mayúsculo y se anteponía a todos los nombres divinos que estaban en la esfera divina. No hay fragmento del mundo y de la historia que no esté bajo el dominio de un ser divino. Ellos pues trataban de adorar pues a un ser, a un dios físico, una especie de luz que tenía su origen en el orden natural, de ahí la especialización de las divinidades. Ellos pues adoraban principalmente a tres dioses, que los vemos en las imágenes: el Utu, que era el dios Sol; Nana, dios Luna; y Nana, diosa Venus. Esos eran los principales dioses, pero tenían otros, que era por organización estatal, jerárquicamente. También habían dioses que, por decirlo así, unos eran más valiosos que otros. An, dios rey,
Ingai, dios responsable de la asamblea, Dikun, dios portador de los dioses peritos, Dinhir, dios portador de los grandes dioses. Se trata casi siempre de dioses protectores ante los fenómenos naturales, pero por dentro albergaban ideales políticos y culturales de sus lugares. Así, habían otros dioses como Dinhir y Lum, dios de la protección personal, Nergal, dios del infierno. Le doy paso a mi siguiente compañero. En el aspecto social y cultural de Uruk, encontraremos que es una sociedad que está dividida en estratos en el cual el emperador o el rey es la autoridad máxima. El poder del rey es absoluto y hereditario y tiene un carácter divino en sí, pero no era considerado así como en Egipto, sino más bien es un intermediario entre los dioses y los súbditos. Por lo tanto, él es el primer sacerdote y quien administraba el Estado y dirigía también el ejército. A los gobiernos sumerios se le atribuye la primera forma de burocracia. Esta primera etapa dio paso a que se formaran nuevos imperios o ciudades-estados, como lo que fue Ea, Eridu, Kis, Lagas o Uma. Se instauraron se instauró al gobernante como absoluto y divino, el cual fue proclamado rey. De Uruk también encontramos que desciende el primer código civil, como lo fue el Código Hammurabi, el cual fue un compendio de leyes que trató de organizar y buscar el control de los ciudadanos. Este Código Hammurabi fue creado en el siglo XVIII a.C. en Mesopotamia, y el rey Hammurabi fue el principal responsable y fundador del primer gran imperio babilónico. En tanto al aspecto cultural, encontraremos que la arquitectura se usó siempre para embellecer construcciones como templos o palacios reales, que se revestirían siempre con azulejos esmaltados y colores brillantes y adornos estrambóticos. En tanto la escultura, se realizaban estatuillas que representaban a reyes, sacerdotes y a dioses. Aunque en esta época fue escasa la expresión artística, más que todo su apogeo viene en la época asiria, cuando comienza a tener mayor calidad del arte. En tanto a la religión, encontramos que ellos eran politeístas. Eh, el culto se realizaba siempre en templos, y además estos templos eran observatorios astronómicos, porque ellos no solo adoraban entes, sino también estos seres astrológicos como los planetas, tanto como tenían una diosa que se llamaba Venus. En tanto a la escritura, encontraremos que una de las primeras representaciones artísticas, como lo fue la poesía, se da en estas zonas, debido al mito de Gilgamesh. Como se había mencionado ya antes, también se presentaría la invención del calendario, un calendario que traería 12 meses, cada mes con 29 o 30 días, y se le agregaría un mes cada 6 años. El sistema numérico también fue una gran invención y fueron pioneros en la parte de la contaduría. En la astronomía siempre tuvieron una gran curiosidad con estos grandes astros y observar el espacio. Una de las principales curiosidades de Uruk fue el mito de Gilgamesh, el cual proclama al rey Gilgamesh como gobernante de Mesopotamia en esa parte de Uruk, el cual
se le atribuiría una especie de heroísmo y casi forma de Dios, ya que sería protagonista de las primeras epopeyas y poemas de esta época. En su mito se resalta la desesperada búsqueda de la inmortalidad, en el cual se aborda una frase que dice: aquel que todo lo ha visto, que ha experimentado todas las emociones, de júbilo a la desesperación, que ha recibido a merced de ver dentro de su gran misterio, de los lugares secretos, de los días primeros antes del diluvio. Ha viajado a los confines del mundo y ha regresado exhausto pero entero. Ha grabado sus hazañas en estelas de piedra, ha vuelto a elegir sagrados templos a Ena y gruesas murallas a Uruk, ciudad que nunca podrá compararse a ninguna otra, resaltando siempre el heroísmo y la divinidad de Gilgamesh como gobernante. Como conclusión tendremos que Uruk fue un gran aporte cultural, arquitectónico y religioso para el mundo, ya que en él encontramos las primeras bases de la sociedad, y no solo la sociedad, sino de la cultura y la historia. Fueron grandes pioneros en la escritura, en todo lo que tuvo que ver con el álgebra, y fue un pueblo visionario, a mi parecer, ya que impulsó a las diferentes sociedades a ser lo que hoy son. Y hasta aquí llegaría la exposición.